Muy buenas noches, mi nombre es Nelson Perosa. En esta oportunidad le voy a hablar acerca de las diferencias existentes entre las corrientes filosóficas. Eh, Vamos a estudiar específicamente el idealismo, el irracionalismo, el positivismo, el utilitarismo y el materialismo histórico dialéctico. Como pueden observar, he tomado en cuenta cuatro tipos o cuatro diferencias que a desarrollar en esta ponencia. Tomé en cuenta estas cuatro debido a que me pareció que fueron las cuatro diferencias más importantes que diferencian a una de las otras. Entre ellas tomé en cuenta la hipótesis, eh, cómo se veía la ciencia y la tecnología para este tipo de corrientes filosóficas, y también algunos qué sentido filosófico les daban ellos a la ciencia dentro de las ciencias jurídicas dentro de su entorno. Y por último tomé como en cuenta algunos pensamientos sobre los involucrados dentro de esta corriente filosóficas. Para comenzar a hablar sobre las diferencias que hay entre cada una, me gustaría explicar acerca de cada una de las hipótesis que manejaba cada una. Entre ellas podemos decir que el idealismo sostenía que las ideas existentes por sí mismas, y que solo podemos aprender o descubrirlas mediante la experiencia. Ese era lo que se sostenía en el idealismo. Sin embargo, para el irracionalismo decía que la inteligencia es innata de sí misma y que solo esta se podía reflexionar por medio de la reflexión se podrían hallar un número de ideas buenas para ponerse en práctica. Sin embargo, nace lo que es el positivismo, que el positivismo niega la posibilidad de alcanzar la objetividad y la verdad, y pone todo en duda, es decir, todo es dudoso para él. Y también en este positivismo lo mejor es no ni afirmar ni negar nada hasta que no haya comprobación completa. En cuanto al utilitarismo, se puede decir que en esta se entendía por la concepción moral de que lo bueno no es útil, convirtiéndose esto entonces en consecuencia a un principio de utilidad que ahora forma parte del principio fundamental de las cosas. Para el materialismo histórico dialéctico, se toma como determinante la evolución histórica de las fuerzas económicas que dividen a la sociedad en dos clases: los opresores y los oprimidos. Para el materialismo dialéctico se tomó en cuenta más que todo como una hipótesis política que abarcaba sin embargo los hechos jurídicos. En esta primera diferencia se puede observar que cada uno tenía un tipo de hipótesis totalmente diferente, pero que se diferenciaban porque se diferenciaban una de las otras debido a los estudios que se realizaban, porque en cada una de las hipótesis se puede notar que el estudio era un poco más profundo y que buscaban sí fines jurídicos para explicar la realidad de lo que pasaba oficialmente dentro de esta corriente filosófica. Tomando en cuenta ahora lo que es la ciencia, el idealismo explicaba que la ciencia y la tecnología no interfieren, ya que ambas dependen sobre todo de la presión del mundo exterior para así modificarlo conforme al conocimiento. A esto el racionalismo le respondía y se le decía que se le aplicaba la doctrina de que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, es decir, como mesas o sillas, tienen la existencia independiente del propio ser percibido. En cambio, el positivismo hablaba de que es ella un conocimiento fundado,
Es decir, pues que aquello de lo que se tiene, de lo que se, de lo que se tiene como ciencia estricta, no puede ser de otra manera de cómo se conoce. Para el utilitarismo, el hombre es capaz de llegar a la verdad exclusivamente o solamente por medio de la razón, pues los sentidos nos engañan a cada paso. Y para el materialismo histórico dialéctico, este se fundamentaba en las experiencias y su interés en la instrucción del hombre para la práctica. Acá podemos observar que la ciencia y la tecnología para cada una de estas corrientes filosóficas eran tomadas en base a la conformación del conocimiento, puesto que el idealismo se tomaba como que se debía a la ciencia y la tecnología se tomaban en cuenta las presiones de un mundo exterior para así conformar el conocimiento. En cuanto al racionalismo, decía de que el conocimiento se adquiría o la ciencia y la tecnología se llevaban a cabo por medio de las experiencias que se vivían independientemente de aquellos pensamientos adquiridos. En cambio, el positivismo decía que no podía ser, que eso era un conocimiento fundado, que la ciencia y la tecnología eran conocimientos fundados que necesitaban ser tomados en cuenta por la ciencia estricta para que puedan ser comprobados. En cuanto al utilitarismo, hablaba de que los sentidos en la mayoría de los casos suelen engañar el hecho de la ciencia, por lo tanto no era 100% verdadero estos hechos. Y para el materialismo histórico dialéctico, decía de que las experiencias que vivían los hombres eran tomadas en cuenta para su práctica, es decir, para el reforzamiento de la práctica de este hecho. En este mismo sentido, el idealismo se tomaba en cuenta como lo opuesto al idealismo filosófico. Nace la división de los idealismos en esta época, donde decía que es el hombre que se puede dar a oposición adoptada a la teoría del conocimiento de la metafísica. La ciencia, para el irracionalismo, la ciencia que se constituya por ideas objetivas universales y necesarias, más no por imágenes subjetivas, lo que nos hizo creer de que nace entonces lo que son las ideas de reaccionar, de que estas son ideas que reaccionan a partir del carácter innato. Sin embargo, para el positivismo decía que el origen de nuestro conocimiento no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento primero ha tenido que pasar por los sentidos. Y el utilitarismo tradicional ha adoptado en la actualidad la forma de utilitarismo racional, es decir, según la cual los principios y los valores morales coinciden en la última instancia con los criterios racionales de un sí llamado egoísmo ilustrado. Sin embargo, para el materialismo histórico dialéctico, decía de que para el materialismo histórico los cambios tecnológicos y el mundo de producción son los factores principales del cambio social, jurídico y político. Y es en los factores materiales de este tipo donde debe buscarse las causas últimas de los cambios. Es decir, que acá se tomaba mucho en cuenta de que la creación de las nuevas ciencias, es decir, se crea la metafísica, luego el idealismo. El racionalismo explicaba de que las ciencias estas estaban conformadas por ideas objetivas, universales y necesarias, y que no se dejaban llevar por imágenes subjetivas. En cuanto al positivismo, puede decirse que la doctrina adoptaba nuestro conocimiento, pero lo ponía a la práctica de la comprobación. El utilitarismo convirtió todo lo que es el concepto, las hipótesis que se venían manejando acerca del conocimiento puro y lo transforma en lo que es el egoísmo ilustrado, que no era más que todo que el conocimiento racionalista, que lo tenían bajo criterios del racionalismo, para luego convertirse en un conocimiento un tanto extraído de forma
si se puede decir, de una forma coexiva. Ya en cambio para el materialismo dialéctico se puede hablar, está específicamente hablado de que los cambios tecnológicos hicieron la creación de un nuevo régimen jurídico-político que lo que buscaba era infundir cambios dentro de la razón social. Ya para concluir, se puede hablar de que en el idealismo, específicamente para el creador del idealismo, en este caso Aristóteles, la inteligencia del hombre estaba dotada de una capacidad de grande de llegar hasta las cosas y obtener de ellas los conocimientos, los contenidos del conocimiento. En el racionalismo se dice que los universales no existían de la forma en la que normalmente existen los objetos físicos, sino que son naturaleza metafísica y ultrafísica, es decir, permanecen a la orden de los diferentes de las realidades sensibles. En el positivismo, como todos sabemos, el positivismo estuvo basado en las investigaciones con carácter científico, donde para este todo debía ser comprobado con la ciencia y no con los hechos de existencia, razón por la que hasta el momento es la ciencia filosófica que contiene más auge en la realidad. El utilitarismo pretendía ser, antes de un sistema teórico abstracto, un instrumento de reforma social y política vinculada a las reivindicaciones de corte socialista en una realidad caracterizada por la explotación a las miserias indígenas de las clases obreras. Sin embargo, para el materialismo histórico dialéctico se puede hablar de que a partir del estudio o el análisis que realizó Karl Marx, donde se estudiaba la historia de la humanidad, se desarrolló una concepción materialista de la historia según los cuales los seres humanos cambiaban sus relaciones de producción y por lo tanto el resto de sus relaciones sociales a medida que el desarrollo de la fuerza productiva oxigenaba el paso del modo de producción a otro. Como se puede ver acá, ya cada una de las corrientes filosóficas se estipulaban por medio de tildes tanto políticos como jurídicos. Cada uno se separaba en sí de lo que de la hipótesis que se manejaba en cuanto al conocimiento, tomando como referencia ya otros campos relacionados a la ciencia jurídica, donde cada uno de estos buscaba un fin de explicar el por qué cada corriente filosófica se relacionaba con el derecho, es decir, se relacionaban con historias acerca de lo que se conoce hoy como el derecho en sí. Se puede tomar en cuenta este tema de diferencias corrientes filosóficas para la materia, ya que por medio de esta se pueden conocer lo que es lo que fue el inicio del derecho en la prehistoria, ya que por medio de los postulados dejados por cada uno de estos autores se dio a conocer orígenes que afirmaban que el derecho estaba vinculado con la filosofía, e incluso si nos ponemos a revisar acerca de la materia, se puede llegar a la conclusión de que el derecho está muy vinculado con la filosofía, ya que ambos provienen de hechos históricos dejados por precursores de las prehistorias o por pulsadores de la filosofía, como lo es Aristóteles, que recordemos que el ser humano desea saber por naturaleza.